Amén. Si pueden buscar el Salmo número 11, por favor. Y cuando todos lo tengan, me dicen a mí, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos atienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan, y los hijos de los hombres, a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria a Dios, amén. Bendito Dios. Voy feliz al dulce hogar. Voy feliz al dulce hogar.
Gloria a Dios. Bueno, ya le di los anuncios, ahora vamos a buscar nuestra Biblia, buscarse el libro de Mateo 26, damos lectura en el verso 31 hasta el verso 35. Mateo 26, 31 al 35. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos te escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que no solamente Pedro estaba guapo, todo el mundo. Denle un aplauso bien duro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que llevó a la iglesia a Cristo a las nubes y Cristo a la iglesia al Padre para celebrar las bodas del Cordero. Alegrémonos, hermanos, y gocémonos, porque el que viene vendrá y no tardará, y nosotros estamos esperando. Por eso es que el apóstol
El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios. Así que como el Evangelio es poder de Dios, usted y yo no tenemos que estar enjuañacados. ¿Usted sabe esa palabra? Enjuañacado. Eso no, porque le hizo a nadie. Es una porquería así. Aleluya. Gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. El Evangelio es gozo, el Evangelio es paz. El Evangelio nos ha hecho hijos y hijas. Lo enseñó, y en Cristo no hay diferencia de varón y mujer. Todos en Cristo somos uno y todos tenemos el derecho, tanto la dama como el caballero, tienen la misma dirección, el mismo poder, porque a la dama se le dio el poder, se la va a decir que Cristo no hay diferencia. Por eso es que Pablo dice, ni judío ni griego, dice que todos somos uno. Tanto tiene derecho la dama como el caballero joven de predicar a Cristo y hablar esta palabra y desarrollarse como hombre y mujer de que. Así que Gloria a Dios, en el Evangelio no hay diferencia. Tanto la mujer de Dios tiene el mismo privilegio, que está sellada, que está lavada y llamada para que hable de Cristo. Fíjese usted si las damas no hablan de Cristo. La primera que empezara a hablar de Cristo fue la dama. Cuando Cristo resucitó, usted fue el primero que dio la noticia, María Magdalena. Y aquellos discípulos estaban escondidos temblando por allá. Y cuando María Magdalena dijo que lo vio, dice que Pedro y Juan corrieron a todo loco a la tumba. Y dice que se metió en la tumba, y dice que Juan vio los lienzos bien dobladitos. Cuando Cristo se dejó aquella ropa, porque cuando Cristo lo metió en aquella tumba, ustedes saben que Cristo no se quedó roncando. Cristo bajó a lo profundo de la tierra, allá va al infierno, allá abajo, habló a predicar el evangelio. ¿Usted sabe eso? Y dice que cuando Cristo subió de allá abajo, trajo el paraíso, lo subió arriba. Y por eso dice que le dio dones a los hombres, a la iglesia. Le dio dones a los hombres, maestros, predicadores, de toda clase de don le dio el resto, se llama su iglesia. Y cuando llegó, salió por la tumba, y usted sabe que aquella ropa que tenía Cristo, porque usted sabe que a Cristo lo desnudaron en la cruz. ¿Quién lo bajó? Nicodemo, señor Mateo. Y trajeron su cuerpo, lo ungieron y le pusieron unos lienzos, una sábana. Pero cuando Cristo lo metieron y bajó a la cruz de la tierra, y cuando subió, vino vestido ¿qué? Con ropas, no aquella ropita que tenía que le puso Nicodemo, sino con la ropa con que usted y yo no los pacientes. Gloria a Jesús, aleluya. Cristo subió con una vestidura, no la que tenía, aquella sábana que le puso José de Arimatea, vino con una ropa y se presentó a todos esos muchachos. Porque usted sabe que todo el mundo, cuando Cristo fue crucificado, todo el mundo dijo se acabó. María la Madea se acabó, y los hermanos de Jesús, hijo de María, y se acabó, y los discípulos se acabó. Y dice los discípulos, vamos a trancarnos aquí que estos romanos nos maten. Eso es lo que dijeron. Todo el mundo se le cayó la fe. Por eso es que usted entiende que la Escritura, que cuando amaneció el domingo, quiero que había una mujer en María, van a ungir el cuerpo de Cristo otra vez. Pues están diciendo que ellas tampoco creyeron, porque iban a ungir cadáver. Tampoco creyeron, eran una incrédula. Pero cuando María Magdalena en la tumba vacía, la venían los ángeles, él no está aquí. Él le dio los ángeles, ¿por qué ustedes están buscando al que de los muertos? No está aquí. Antes ustedes decían que usted era ceniza y que esto. ¿Usted cree que usted es ceniza? Que es polvo, ¿no? Cuando usted se muere, usted va a la presencia de Dios, usted no es polvo. Dice que los de Cristo pasan de muerte a vida. Y ese cuerpo lo va a hacer Cristo en un cuerpo totalmente nuevo. Pero cuando usted parte, cuando usted lo mete en una caja, hace rato que usted está en alma y espíritu delante de la presencia de Dios. Por eso cuando suena la trompeta, el cuerpo que pusieron ahí, que no existe, Cristo es un cuerpo nuevo para meter el alma del espíritu, para estar trompeta ahí.
Así que usted nunca diga, cada vez que se parte una persona que es de Cristo, usted no se atreve a decir que perdimos, ¿no? Si esa persona, hermana o hijo padre, se fue con el Señor, usted no diga que perdimos, lo ganamos. Por eso Pablo dijo que el morir es Cristo. Pablo dijo que el morir es Cristo es perdido. Dijo el morir es Cristo es ganancia. ¿Por qué? Por pasar no está bien. Usted no diga nunca que perdió. Aleluya. Si esa persona, hijo familiar, aceptó a Cristo, usted lo que tiene es ganancia. Dice, pasó de muerte a vida. ¿Sabe lo que se pierde? Los que perdieron, los que no conocieron a Cristo, sí puede decir se perdió. Está perdido 2 veces. Los que no conocieron a Cristo se pierden 2 veces. Pero los que son de Cristo no se pierden. Al contrario, pasan de muerte a vida. Así que esa es la certeza, espero que usted ha recibido. Eso es lo que usted hemos recibido, hermano, el Evangelio Santo, ¿verdad? Pues, Señor. Yo me crié, como le he dicho otra vez, yo me crié en ese espiritismo, brujería y esas cosas, porque eso es lo que se conocía en casa. Y lo conocía era espiritista, brujería, y cuántas cosas el día le parecía. Hermano, por allá los muchachos iban al cine de noche. Había una quebrada y dice la gente que encontraban cajas de muerte y cosas así, así en el medio cuando venían. Si el espiritismo estaba muy fuerte cuando yo me criaba, que los brujos hacían que había cajas y cosas cuando venían muchachos, que los muchachos de esas cajas se quedaban muy arrancados a correr. Pero bien esas cajas, ¿quién hacía eso? El diablo. El diablo es el milagro. ¿Por qué usted se cree que los brujos y los espiritistas gente que se consulta? Porque ellos hacen milagros, el diablo hace milagros. Pero los milagros del diablo, yo le digo, hermano, que una familia de realeza iba ella conocida por el esposo, no iba al evangelio, y el esposo hizo un pacto con el diablo. Y ese hombre dijo al diablo, si tú me das todo lo que yo te pida, me das dinero, me das casa, yo te entrego mi alma. Eso lo hizo el esposo de una hermana que iba al evangelio cuando yo nací. Y un día vino el diablo, lo levantó como 12 pies hasta el techo para llevárselo. Lo levantó. Este que tenía una esposa que oraba y clamaba y lo soltó. Entonces cuando vio eso el hombre se arrepintió verdaderamente porque él le había dado la vendido, había negociado su alma con el diablo. Y el diablo eso bastante alto, pero la hermana clamando a su esposa lo soltó. Eso lo testificó él después que en esa experiencia conoció a Cristo. Esas son las, acuérdese hermano, que el diablo es un demonio y hace milagros. Gloria al Señor. Porque usted se cree que los hechiceros allá cuando Moisés y Aarón fueron a presentarse ante Faraón que era su pueblo, que Moisés tiró la culebra, el palito, no la culebra, el palo, y se convirtió en la culebra. Y Faraón dijo, esos mis magos hacían también, los magos tiraron también las varas. Pero ¿qué pasó con las varas culebras de Moisés? Se comió la culebra y taló. El diablo que hace son aguas y peligros, pero el diablo es engañador y mentiroso. No tiene poder. Gloria al Señor, por eso es que no tiene parte ni fruto en negocio. Gloria al Señor. Cosas en Cristo, hermano. Oiga bien, yo quiero que oiga este mensaje. La influencia de los discípulos. Usted vio los versos que leímos, se los vuelvo otra vez. Y estos versos que estamos leyendo era el final de cuando Cristo iba a ser cogido prisionero. Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, esa noche cogían preso al Señor. Porque escrito, te diré el pastor de las ovejas del rebaño y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro volvió y dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué guapo estaban. Pero el Señor le dijo, Pedro dijo que estaba dispuesto a dar la vida por él, pero pues el Señor le dijo, te voy a dar una señal por lo mentiroso que tú eres, cobarde. El Señor le dijo, antes que el gallo 3 veces, tú vas a empezar a maldecir que tú no digas. Así fue. Cuando cogieron al Señor, le hicieron prisionero, le encadenaron, y le dijo, Pedro, entonces se puso bien cobarde con los demás.
Y aunque sacó una espada, se puso un poquito guapo, pero el Señor le dijo, guarda la espada en la vaina, que espada es, que Pedro me dirá. Y después de esa guapura, Pedro se escondió. Cuando Pedro se escondió, se estaba calentando con quien de los pecadores. Como estaba haciendo frío, se escondió con él. Y pasó una mujer que no era cristiana y le dijo, oye, porque los cristianos se conocen pues por todo. Y le dijo, oye, tú hablas como ese nazareno también. Le dijo, ¿yo? ¿Qué tú dices que yo hablo? Maldita sea, yo no conozco ese hombre. Te fijas, hermano, que las personas creyentes se conocen por su hablar, su forma de portarse, se forma en todo. Se conocen las personas que, por eso es que la persona creyente se tiene que distinguir totalmente de la gente del mundo, porque no somos de aquí. Y Pedro, como el Señor le dijo que el Señor sabía que iba a poner cobarde, se metió a calentarse. Y cuando el Señor lo pasó por ahí, que lo llevan prisionero, todo golpeado y herido. Y fíjese usted, sale una mujer delante de los que están calentando, vuelve calentó, hace que le frío, que pusieron un dron con leña calentándose. Y a esa mujer salió y le dijo, yo como que te he visto, tú hablas como de él. Y Pedro dijo, yo, tú te equivocaste, hermano, yo no conozco a ese hombre, maldijo la hora. Pedro dice que hasta maldijo, yo no lo conozco. Y los demás discípulos no se habían escondido, no sé dónde estaban tampoco. Escondieron. Por eso el Señor les dijo, van a herirle el pastor y se van a decir palabras. Y Pedro, usted vio la lectura, Pedro se puso guapo y dijo, yo, este que está aquí, Pedrito, yo no, yo sí tengo que morir por Pedro, yo sí tengo que morir por ti, voy a morir. El Señor le dijo, qué embustero eres. Aleluya. Qué embustero eres, porque tú sabes una cosa, pero canto que el gallo cante, tú no vas a negar tal cosa. Bendito sea Dios. Aleluya. Usted sabe que dice un testimonio por ahí que un hombre que estaba predicando el evangelio, entraron después unos hombres a la iglesia y le pusieron un revólver en el pecho al pastor. Y le dijeron, ¿qué es lo que tú estabas diciendo de ese Cristo? Dile ahora. Y el pastor se puso cobarde, no, yo no estaba diciendo nada. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que si usted a mí no pone un revólver en el pecho de negro a Cristo, ¿usted lo va a negar? Yo le digo, dispara ahora. Yo le digo, no le pone revólver, dispara. ¿Cómo yo voy a negar? Yo le digo, tú le pones un revólver en el pecho, dispara. Gloria a Dios. Allí en Puerto Rico pasó un testimonio de un muchacho, que él canta, y cuando salió de la iglesia allá en Bayamón, lo velaron 3 tipos y lo asaltaron. Y le dijeron, si tú no das todo el dinero que tú tienes ahora, te vamos a matar. Él dijo, mira, yo no tengo dinero, si tú quieres dispara y mátame. Y da la casualidad que los que estamos asaltando eran cristianos descarriados. Él le dijo, mátenme, yo no tengo dinero. Y da la casualidad que los tipos eran descarriados, entonces tuvo que caer por ellos. Se le cayó el revólver de las manos. Por eso, amado hermano, Gloria a Dios. no va a decir usted que si alguien le apunta para matarle, usted va a decir, yo te voy a matar si tú niegas a Cristo y deja de estar diciendo eso. Si una persona dijera eso, usted va a decir que usted conoce a Cristo y que no va a hablar. Si yo dispara ahora mismo, pues yo no voy a negar a Cristo. Dispara. Yo se lo digo en la cara, dispara que yo no voy a negar a Cristo. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Oiga bien, yo quiero que le coge el hilo. Gloria a Cristo. Oiga bien a este mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien, se habla de los 12. Dice aquí que si alguna vez usted ha visitado la catedral en Europa, quizá haya pensado que los apóstoles eran notables santos como los que muestran en las vitrinas, con los luminosos que representan y saltaban a un grado de espiritualidad. Pero la verdad que eran hombres comunes y corrientes como usted y yo. Es una lástima que a menudo se le ponga en pedestales con figuras de magníficos malvos o se le pinte como si fueran dioses de la antigua Roma. ¿Entendieron eso? Santo, santo, aleluya.
Eso es lo que ha pasado después que la iglesia, en otras palabras, esto es un baluarte del Evangelio. Empezamos a hablar de los 12, pero tenemos que contar los 13, porque ahí son 13 hombres que están estudiando el apóstol Pablo. Cuando esos 13 hombres ya hicieron su labor, y que estos hombres pagaron, no solamente el apóstol Pablo, todos estos hombres de Dios, que Dios les pasó ya del Evangelio en diferentes partes, terminaron pagando caro con sus vidas. Esa columna de hombres y mujeres están en los cielos. Pero ¿quién empezó a hacer la estatua de los muñecos? Lo que llaman el catolicismo. Hacer muñecas de estatua, que hasta ahora esto es lo que tiene lo que llaman el catolicismo. Hacer estatua de María, de Pedro, de fulano, de Perencejo, y hasta de los papas, esos mentirosos, engañosos, que hacen estatuas y los adoran, porque la gente adora hasta los papas, si le besan los pies. Y le dicen la santidad. De santidad no tienen nada esos bandidos, que se arrepienten y se conviertan y se quiten la bata y se pongan como un hombre y se casen y tengan a la mujer. La gente se cree que porque los hombres tengan una bata y no tengan una esposa, que eso es santidad. No. Al contrario, ¿quién hizo a la mujer para que fuera del hombre? ¿Qué dijo el Señor cuando hizo al hombre y hizo a la mujer? Dice, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a quién? A su esposa y serán una sola carne. Todos los 12 discípulos de Cristo, cada uno tenía su esposa. Y cuando Dios llamó a estos hombres, se llevaron a su esposa y no la dejaron en la casa. Eso lo explica el apóstol Pablo. Cuando Pablo entonces no tenía esposa, entonces Pablo dijo, ¿acaso yo no tengo derecho a tener una esposa por mujer con los discípulos hermanos de Cristo? La mujer fue lo más grande que hizo Dios. ¿Ah? Lo más grande, lo más bello que hizo Dios es la mujer. ¿A dónde estaría el mundo si no hubieran damas, no hubieran mujeres? ¿Ah? Así que, hermana dama, siéntase su pedestal como una dama, una mujer que Dios te creó para que tuviera el mismo derecho que tiene el hombre. Eso solamente los machos, los burros, como dicen los hombres. Yo soy el macho aquí, pero un cobarde abusador, cobarde que abusa, muchos hombres que abusan de las mujeres, las golpean, le dan, se restregan con mujeres allá en el mundo y después quieren acostarse con su esposa y que la esposa la agrede. Dele con un bate bien duro si usted pasa por el tiempo. La mujer es la esposa y es una sola carne con nosotros, una. No somos Dios, pues somos uno. El mismo sentir del esposo y el esposo es uno. Somos uno. Somos uno en Dios, somos en Cristo, somos uno en matrimonio. Pues Señor, así que el hombre no va por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre, ese es uno, una sola carne. Por eso es que eso allá en el pecado, y los hombres, bastantes hombres machos y abusadores que hay, que siempre están en la calle, la esposa está en la casa y yo en la calle manduleteando, bebiendo arroz y cerveza, y después llegan a la casa con grosura y quieren abusar de la esposa. Esos son unos charlatanes, son unos perros, unos sinvergüenza perros. De hombre no tienen nada, son unos cobardes. Eso es todo. Por eso, oiga bien, estos hombres de Dios que se fueron, entonces ¿qué hacían? Comenzaron a hacer estatuas, que la iglesia católica está llena. Por eso es que dice, a cada santo le prenden una vela. Entonces todos estos hombres hicieron estatuas, estaban en Europa, en todas las oficinas, estos muñecos. Diciendo, ese es Pedro, ese es María, ese es San Pedrito, ese es fulano, ese es el otro, ese es Mateo, aquel esto. Hicieron todas esas estatuas. Y hasta hoy el catolicismo tiene ese estatuas. Allá en México, ustedes lo saben, hermanos mexicanos, que allá tienen un de esos, que hicieron un de esos de María para que la gente vaya a rodillas a adorar una estatua, una muñeca. Eso es un pecado horrible. Mandan estas pobres gente, como ellos están ciegos, el catolicismo es ciego, hace ese estatua, y toda esa gente va de rodillas a adorar una estatua, una muñeca. Y como esos curas no pueden predicar el evangelio y enseñar la verdad, lo enseñan a adorar las estatuas y los muñecos. Y hasta ahora que saca en México está eso, la pobre gente están adorando andando en rodillas para adorar una estatua, un muñeco, que es un pecador empenecido, porque esta estatua es como usted hace eso que está aquí. Y Dios lo dijo bien claro, no te hagas Dios ni de arriba ni de abajo de la tierra, porque yo soy Dios, a mí como
Pero gracias, hermano, que en todos los países, en nuestro hermano país México, está lleno de hombres de Dios que han conocido a Dios. Casi todos esos signos que yo canto son de hermanos mariachi mexicanos, hermanos cristianos mariachi mexicanos. Puerto Rico fueron un grupo de hermanos mariachi mexicanos, lo invitó unos hermanos maizones, y ellos estaban haciendo unas grabaciones con estos hermanos mariachi en Puerto Rico. Gloria al Señor. Por eso, amado hermano, damos gracias porque en todos los países, sean comunistas, sean lo que sea perverso, en esos países hay gente de Dios y mujeres que son de Dios. Y en todos esos países idólatras, para testimonio de los que no creen, tienen que ver el cambio que Dios ha hecho en esas personas, y el mundo tiene que ver que esa persona ya no adora estuata, ya no anda bebiendo borracho, ya no anda andando por las calles, no anda con esa vida horrible y fea. Ahora esa persona es muy diferente. Hice un testimonio para las personas que no conocen a Dios. Se le da testimonio a esa persona de lo que Dios ha hecho a los que no quieren. Así que de cada país, de cada lengua, Dios se va a llevar un pueblo que se llama su iglesia, que está sellada con la sangre. Pero de esa gente así en la religión, en los muñecos y el estatua, adorando a los hombres, esa gente no se va a encontrar. Porque los verdaderos santos son la gente que está sellada y lavada con sangre. Así que por más que digan usted y usted, hermano y hermano, usted es una santa y santo porque usted está lavado. Usted está sellado. Usted está apartado. Dios lo perdonó, Dios lo redimió, Dios lo selló. Y por eso dice, yo te he dado el poder de ser mi hijo. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso presentamos aquí un testimonio de estos 12 hombres que entonces la gente se pusieron a venerar, hicieron estatuas y los veneraron como dioses. Y esos hombres eran mujeres como usted y yo, comunes, que Dios llama. Bien. Todos esos hombres que Dios permitió eran como usted y yo. Y Dios los escogió y los usó como vaso. Y los escogió a mí usted igualmente para ser vaso y ser testigo. Sí, Señor. En un mundo de lucha, de flaqueza, de batalla, de demonios, de diablo y centella, que están a montones por donde quiera, pero ahí con todos esos diablos, esa centella, usted y yo brillaremos y daremos testimonio a esa gente que no somos como ellos. No hablamos con esa grosería, con esa malcriada, no somos perversos. Se diferencia la persona cristiana con esa gente pecadora. Entonces así empezaron. Cuando estos hombres murieron, empezaron a hacer estatuas de María. Ya María no haya más nombre que ponerle. Si usted todos los pueblos es un nombre de María. Gloria a Dios. ¿Verdad? Allá en México dicen la Guadalupe, ¿verdad? Y allá en Cuba le dicen la brasileña, que se llama como le dicen la calidad del cobra, para que de allá a buscar esa etapa, sacar el cobre de ahí. La Altagracia, eso es Santo Domingo. Altagracia. Señor, reprende Altagracia y todas esas etapas y son muñecos, esos diablos. Señor, reprenda. Oiga bien. Oiga bien, no debemos pasar por alto que eran realmente lo que eran realmente, refiriéndose a los discípulos. Hace poco, dice un hombre, oiga bien, un varón llamado William Tyler, oiga bien este hombre, William Tyler. Hace poco leí una biografía de este hombre, quien fue pionero de la traducción de la Biblia en el idioma inglés. Usted sabe que el catolicismo tenía la Biblia encerrada y no quería que la leyera porque la haría todavía loco. Cuando yo dejé me fueron buenados, porque yo mi mamá me llevaba a la misa del gallo, yo no veía el gallo cantar. Lo que era un cura parecía un vampiro allá oscuro con una vaca en latín, que ni el diablo entendía. Mamá me daba una cuerda y yo no le daba la cuerda a nadie. Eso fue lo que yo oí de catolicismo, y sonar las campanas. Pero oiga bien, este hombre, William Tyler, fue el primero que tradujo la Biblia en el idioma inglés, para que empezara toda la persona a entender la Biblia. Ahora por eso usted y yo tenemos esta palabra, lea la palabra. ¿Quién lo va a engañar con paquete?
lee esta palabra que está desnuda, lea los 4 evangelios y las 15, lee el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, que son 15. Este hombre fue el hombre que se opuso a la oscura Iglesia Católica, que no quería que la Biblia se leyera más que ellos y que la leyera en latín. Este hombre le sacó la verdad y empezó hizo la traducción de la Biblia en inglés. Él creía que no estaba bien que la gente común oyera la lectura bíblica solamente en latín, ¿ves? Y no en su propia lengua. Los líderes de la iglesia de aquellos días, increíblemente, no querían la Biblia en el idioma del pueblo, porque como los fariseos en los días de Jesús temían perder su eclesiástico. Eso hacían los curas, posiblemente, yo no sé, a veces están soltando un poquito. Mucha gente le está sacando la vida de las partes a esta gente. Ellos no querían que como el fariseo, los fariseos no querían más que ellos. Los fariseos y saduceos eran judíos, pero se dividieron. Los fariseos tenían una religión y los saduceos tenían otra, eran judíos, pero se unieron para atacar a Cristo. Entonces por eso perseguían a Cristo, porque no quería que Cristo vayera a traer tanta gente y lo dejara pelado sin dientes. Eso es lo que hacían. Por eso cuando Cristo sanó un ciego que le escupió con fango y lo untó en los ojos y le dijo, vete, lávate en el estanque si lo ven. Y cuando los fariseos vieron que este hombre entraba al templo y diciendo, ¿quién te hizo eso? Dijo, un hombre que se llama Jesús. Y después estos fariseos llamaron al papá y la mamá, y el papá le dijo, bueno, él es grande, llamayo, pregúntale a él quién fue que lo sanó. Y él le dijo, ¿acaso ustedes no se quieren convertir a ese hombre que yo conocí? Mira que lo echaron a pata de ahí. Y eso mismo hacen la curia de la iglesia, que se cree que gobierna el mundo con esas monteras, estos meñicos, que hay gente, montones de gente que creen esa mentira, esos papos engañadores, hablando mentiras. Esa gente no hablan del arrepentimiento. ¿Cuándo usted ha visto un cura hablando de resto a la iglesia? Ellos lo pueden hablar de eso. ¿Cuándo usted ha visto que se arrepiente y se convierte en Cristo? Ellos no dicen eso. María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora en nuestra muerte. Amén. Que tú nos saques de pena y nos lleves a casar. Ruega por nosotros, María. María no puede rogar por nadie. María es nuestra hermana y fue un vaso que Dios usó. Como lo usaba usted a mí ahora que somos vasos, María era un vaso. María no es la más linda y mejor que la señorita que había en Judá. Pero con los padres del el temor, pues si yo veo esta niña estamos de mejor este vaso. Y Dios se manifestó. ¿Qué hizo el Señor? Que estaba sentado en su trono, bajó y se metió ¿a dónde? En el vientre de María. ¿Usted sabe eso? ¿A dónde estaba el Señor sentado? En su trono. Y vino y se metió en el vientre de María, cogió. Gloria a Dios, aleluya. ¿Es algo imposible para él? Jesús se metió en el vientre de María y se hizo un niño. Por eso el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. ¿Ah? La gente no quiere entender eso, que el Dios Todopoderoso se despojó y fue y se metió a donde el vientre de la muchacha que Dios cogió, que estaba comprometida. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Lucas, el Evangelio de Lucas? Que después dice que al María se le encinta, dice, no, su esposo no la tocó hasta que no tuvo su hijo. Pero después que tuvo a su hijo, el Señor le dijo a María, cuidado, no te puedes tocar al hombre, no te puedes tocar a José, porque tú eres una estatua, digo, tú eres digna. ¿Y qué dice los católicos? María concebida sin pecado. ¿Ustedes creen que María fue concebida sin pecado? Si María nació de hombre y mujer, y tú que nació hombre y mujer es un pecado. Tú y yo no pecadores, para nosotros claro somos lavados y sellados. Así fue María. María nació en pecado. ¿Quién le dijo usted que María nació en pecado? ¿De dónde está María? De un hombre y una mujer. Y todos los que nacen mujer. Como dice el salmista, bien pecado me concibió. ¿Quién dijo el salmista? Mi madre. María solamente vino a ser vaso, pero a María no se la adora. ¿Por qué María tuvo que ir a Pentecostés hablar lenguas del Espíritu Santo? ¿Ah? Ella y sus hijos estaban en el aposento de estos Pentecostés. Esa es la ignorancia y el engaño que han metido. El único concebido sin pecado se llama Jesús de Nazaret. Por eso el único que hay que adorar se llama Jesús. Al único que tiene que adorar a Jesús.
¿A quién tiene que presentar? A Jesús. Usted no puede presentar a otra por el cielo, a Jesús. ¿Y a quién quiere a Jesús? ¿A quién quiere a Jesús? No es apóstol, no es ningún apóstol. No es a nadie, es a Jesús. Esta varón era un vaso como usted y yo. Y estos hombres eran vasos. Y lo hicieron en estatua. Por eso es que las vitrinas de Europa están llenas de estatuas de todos estos muñecos. Y toda esta sabandija la metió el catolicismo. Y toda la gente adora muñecos y estatuas. Por eso a cada uno le ponen una vela. Pero oiga bien, este hombre que leímos aquí, como se hablaba aquí en latín y no quería que el catolicismo no quería que nadie cogiera el evangelio, este hombre americano se metió y tradujo la Biblia en el idioma inglés del Señor para que todo el mundo comenzara a conocer a Dios. Dice, los líderes de la iglesia de aquellos días, Clemente, ¿no? Los líderes de la iglesia de aquellos días, Clemente, no querían la Biblia en el idioma, creyendo el catolicismo del pueblo, porque como los fariseos y saduceos creían lo mismo, temían perder su poder eclesiástico. Oiga bien, pero contra su oposición, Tyler tradujo el Nuevo Testamento al inglés y lo publicó. Por su esfuerzo fue premiado con el exilio de la pobreza y la persecución. Finalmente, en el año 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera. ¿Quién hizo esto? El catolicismo. ¿Quién lo quemó? En el 1536, el catolicismo cogió a este hombre, tradujo la Biblia en inglés, lo quemaron, lo torturaron y por quemaron. ¿Por qué? Porque le sacó la verdad de las patas, como hizo Lutero. Usted es Lutero, un hombre está hablando para Cuba. ¿Y qué hizo Lutero? Cuando tú estudias la Biblia, digo, espera, si estos hombres que están enseñando son mentiras. Por eso Lutero se rebeló y puso los 25 tesis en las puertas de ellos y después lo buscaban para matar. En Puerto Rico, ¿cómo se llama la monja? ¿Cuál es eso? La monja que nos predicó el Evangelio, Lucy Crespo. Lucy Crespo era una monja. Y Lucy Crespo conoció a Cristo. Nos predicó 3 veces de la iglesia a nosotros. Y dijo todas esas mentiras, esos engaños, cómo se jaltan de vino, cómo montones de monjas están en eso de anónimos, alcohólicos anónimos. Por error, dice que muchos curas con esos otros borrachos para dar la hostia. Esa mujer Dios la salvó, fue tremenda misión de predicador. ¿Y quién la buscaba? Que vino de Puerto Rico aquí, que la buscaba matar a los curas. Esos curistas. Y esos curas mataron a este hombre. Lo quemaron porque tradujo la Biblia en idioma inglés. Hay tantas cosas que la gente, pobre gente ignorante, piensa que no conoce la verdad de todas estas mentiras, de todas estas muñecas que trajeron ellos. Pues eso que hasta ahora tiene la gente con esa mentira engaño. Dice oiga bien, primero este hombre lo estrangularon y después lo quemaron en la hoguera. Una de las cosas que motivó a Tyler a traducir la escritura al idioma común fue una encuesta sobre el clero inglés que reveló que la mayoría de ellos ni siquiera sabía quién eran los 12 apóstoles. ¿Te fijas, hermano? Si yo soy católico romano y apostólico, porque hay gente que ahora no son, dicen que son apostólicos romanos. ¿Y quién? Oiga bien. Y dice que cuando la gente comenzó a estudiar la Biblia, empezó a conocer la verdad de Dios, porque nadie sabía, no sabía ni quién eran los apóstoles, ni quién eran nadie, ni lo que había hecho Cristo. Porque lo tenían con la boca cerrada y con el latín, ¿qué le entendía? Hable con un chino, un griego de eso, ustedes esos disparates que usted oye, los chinos, que las referencias son cruzadas. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Aleluya! ¡Eres santo! ¡Gloria a Dios! ¡Eres santo, Padre! ¡Aleluya! Así es la Biblia de la iglesia católica. Aleluya. Oiga bien, los líderes de la iglesia y los cristianos hoy en día posiblemente no los hagan mejor que los miembros del clero inglés. En realidad, lo que la iglesia institucional ha hecho es canonizar a estos hombres. Han sido deshumanizados y hacerlos parecer lejanos y como si no fueran de este mundo. ¿A quién se refiere? Lo mismo que empezando por el catolicismo ha hecho de estos hombres simples y sencillos. Entonces los quieren poner como dioses, ahí como la estatua, los humanizados. Ya por eso usted ve las estatuas, montón de estatuas de María con una muñeca pareciendo a María. Este fulano de tal, este fulano de tal, fulano de tal. Gloria a Dios. Eso es lo que está explicando aquí. Que han hecho
muñecas y muñecos de estos hombres y estas mujeres para que adoren a estas mujeres y no adoran a Dios. Oiga bien, dice, porque cuando Jesús lo escogió, hablando de los 12, lo seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria espiritual, más bien le parece que en forma deliberada escogió hombres que se destacaban por su sencillez. ¿Entendieron esa mano? Cuando Cristo nació en el pesebre, las noticias no se le dieron a los fariseos, saduceos y todos esos cabezones sacerdotes que había en la religión judía. ¿A quién fue el que el Señor angelicalmente le anunció que había nacido? A unos humildes pastores que estaban pastoreando las ovejas. A ellos le anunció a esos humildes que había nacido en Belén de Judea el Salvador. Miren como el Salvador que va a quitar el pecado del mundo. Así le dijeron los ángeles a los pastores. Y le dijo, vayan, y los pastores, ¿quién fueron los que fueron a adorar a ese el grande que nació en el pesebre? Los humildes pastores. Y cuando Dios llamó a estos hombres llamados apóstoles mensajeros, que eran gente sencilla, pescadores, no tenían ni escuela, no eran profesionales. Ahora, si tú tienes colegio y los concilios, si tú no tienes colegio, mucho instituto, no puedes ser una reverenda ni un pastor. Porque el concilio está incluyendo a las reverendas de los pastores, porque cogieron instituto. Dios no está llamando por instituto, Dios llama a los hombres y las mujeres. Los escoge y los llama por el Espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. No necesita el rango, necesita quien da el entendimiento, es Dios cuando llama a ese hombre. Dios llamó a estos hombres, pero ahora en los tiempos que estamos, si usted ocupa un lugar de pastor en un concilio, dice, ¿qué colegio tú tienes? ¿Qué grado de instituto tú tienes? ¿Qué tienes esto? Así le dicen. Porque si tú no te podemos poner como pastor, eso es lo que está poniendo la gente. Gente orgullosa, gente con muchos títulos revendos de apóstol y cosas. Y se creen la gente que por ti lo llega al cielo. No, vas a llegar al cielo buscando a Dios humildad y sencillez, porque el Señor dijo, aprenderle de mí que soy humilde y sencillo de corazón. Dios no está buscando jactanciosos cabezones y con nombre. Con ti nombre se van a quedar aquí y no van para el cielo. Dios llamó a estos dos hombres comunes como usted y yo, sencillo. ¿Quién los llama y los cogió? ¿Y qué le dijo Cristo? Lo llama, le dijo, venid en pos de mí que yo lo voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. A eso Dios le llamé a ti, para que busquemos la sangre. Tanto a mí como a ti, Dios nos sacó de ahí. Vamos a ser enrollados, ¿para qué? Para revelar nuestra verdad, hacernos hacedores de la verdad. Así llamó a estos 12. Gente sencilla, gente humilde, y lo escogió. Y cuando se dieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, que le dio el Señor, vayan ahora y prediquen este evangelio, empezando por Jerusalén, por Judea y Samaria, y luego los confían en el mundo. Hablando que hay que arrepentirse y convertirse, porque Él para cumplirse, ese el mensaje, ese es el evangelio. Se llamado Cristo, pagó el precio, me hizo ir al Calvario, para que tú y yo seamos salvos. Ese es el mensaje del evangelio. Ese evangelio es la nueva noticia. Y Dios está buscando jactanciosos. Dios llama a estos hombres, el Señor, que eran totalmente como ustedes, sencillos. Dice, pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros Israel de aquel tiempo. Indudablemente, quienes van a ocupar de otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales, espirituales. De hecho, la exigencia para el liderazgo espiritual de la iglesia es extraordinariamente alta. Piense, por ejemplo, en las cualidades para el pastor anciano que aparecen mencionados en 1 Timoteo 3:12. Desde luego, cuando se va a escoger el hombre para ciertos cargos, tenemos que saber el estado espiritual, la consagración de esa persona, porque no se le va a dar una posición a un neófito, a una persona que no es espiritual, como un canal que no busca a Dios. Por eso las personas que representan a Dios tenemos que ser gente espiritual y gente que busca a Dios. Porque una persona que vive medio mundano y medio carnal no va a ser una persona, esa persona no puede ocupar una posición en la iglesia. ¿Entienden? Eso así se refiere el 1 Timoteo 3:7. Por eso es que empezamos con eso, porque este hombre, y luego usted sabe que la iglesia, la Biblia se tradujo en español.
Uno de los sitios que se tradujo la Biblia a través de ciertos judíos españoles fue México. ¿Usted sabía eso? En México fue uno de los países que se comenzó a traducir la Biblia, de los mismos judíos que eran conocidos, la tradujeron la Biblia española. ¿Usted sabía eso? Por eso es que ahora la Biblia está traducida no solamente en español e inglés. Usted sabe que la Biblia está traducida en todos los idiomas. Todos los idiomas. La esposa de Billy Graham, ¿verdad? Era una mujer misionera. ¿Y qué hizo esa mujer? Se fue allá con esa gente en la jungla y le tradujo la Biblia en el idioma de ellos. Hubo esa persona en los lejanos tierras, la luna de Ten, esa persona ya conoce la palabra de Dios porque ha sido traducida en el lenguaje de ellos. ¿Sabes eso? Todas esas personas en diferentes idiomas conocen la Biblia porque Dios ha permitido que el idioma de ellos sea traducido. Y todo el mundo conoce la palabra. Por eso es que no se quiere arrepentir, pues no tiene excusa. Pero Dios ha llevado misioneros, hombres que han traducido la Biblia en el idioma de esas personas y le predican el evangelio. Que muchos han pagado con la vida, pero le trajo la palabra del Señor. ¿Sabes? Gloria a Dios. Oiga, dice que los discípulos sencillamente hubieran escuchado, sin escuchar a Cristo, se habrían dado cuenta de que gentilmente les estaba recordando su insuficiencia para manejar una prueba severa. En lugar de intentar motivarlo a pelear, el valor y la confianza le estaba recordando su debilidad y le voy a buscar su fortaleza. Desafortunadamente ninguno de ellos captó la idea, perdón. Aún tenían mucho que aprender acerca de tomar la cruz y seguir a Jesús. Para eso tenían que percatarse de su propia pobreza espiritual y apoyarse en Él para tener fuerza. Su enseñanza había estado repleta de esta lección desde el principio hasta el final de su ministerio. Por ejemplo, la primera bienaventuranza y la primera declaración hacia el mundo del monte fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Estaba describiendo una pobreza espiritual, es el polo opuesto a la confianza. ¿Está bien, hermano? Que estos hombres que el Señor con Dios estaban llenos de debilidad y flaqueza. Cuando hablamos de estos versos, que ya Cristo después de 3 años de ministerio, entonces el pueblo lo cogen prisionero. Y es cuando Pedro se pone guapo en los 12. Pero el Señor sabía que ellos estaban totalmente débiles, estaban bien flojos, que sabían que empezando por Pedro lo iba a negar, porque no solamente Pedro negó, dice que los 12 dijeron lo mismo, que no te vamos a soltar. Y cuando dijeron a Cristo arrancaron, que no le encontraban donde estaban, por ahí escondidos. ¿De bien? Por eso es que aquí dice que el Señor llamó bien claro que el que no estuviera dispuesto a dejar por la causa de Él, ¿qué dijo Cristo? Que no es digno de Él. Porque en estos caminos hay que ser valiente, hay que someterse, hay que ser sencillo, hay que ponerse guapo contra las oposiciones que nos quieren parar para que usted y yo no oremos, para que nos congreguemos, para que lo haga otro. Nosotros tenemos que luchar con eso. Y que nadie, que por más que el diablo quiera presentar un pergamino para pararnos, tenemos que, ¿cómo ser con nosotros? Según una comunión del Espíritu Santo, conocemos las artimañas del diablo, y entonces revelar el Espíritu Santo, reprendemos al diablo. La hermana Essie, usted sabe, la anciana que nació con hermana Essie, que no conoció el Evangelio, y no se perdió un servicio, y a las 10 ella era la primera que llegaba al templo. Y siempre decían que yo me estoy cayendo de esto, le dio la enfermedad, que se queden allá, que yo no voy. Y así como estaba, y a veces hermana Essie venía con un carrejón, como hace la hermana Teresa, cargando, sin poder, nos traía, a veces nos traía comida. Y esa hermana Essie, ella nunca, ya cuando se patrizó, pero mientras hermana Essie tenía fuerza, así como estaba, hermana Essie no la paró nadie. No se perdió un servicio en la nunca. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Los problemas, Donald Trump y su mentira anticristo, su diablo que está unido con él. ¿Es que usted cree Donald Trump como un bandido y charlatán, anticristo? ¿O usted va a creer quién lo dijo? ¿Quién fue el que llamó a usted? ¿Quién lo santificó? ¿Quién lo lavó? ¿Quién lo justificó? Se llama Jesús de Nazaret. No ningún hombrecito, no un charlatán, no un bandido. ¿Ah? Pero mucha gente adora a muchos políticos y dan hasta la vida.
Cuando hicieron la inversión en el Capitolio, toda una muchacha joven dijo, yo voy a dar la vida por Donald Trump. Se metió la primera que mataron, los guardias le metieron un tiro. La mataron colgando en una ventana. Ahora ya está en el infierno. Y estoy seguro que Donald Trump no paga el funeral. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Aleluya. Oiga bien, a diferencia de Judas, los restantes 11 discípulos no negaron a Cristo de manera deliberada ni promediada. El relato de Mateo deja claro que estaban apesumbrados ante la sola idea de tal cobardía. Consideraban que se avergonzaban de Cristo era uno de los peores pecados. Cristo mismo dijo, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se va a avergonzar también de él cuando venga en el reino y la gloria de su Padre. Eso está en Mateo 8. ¿Quiere más? Que todo llamado cristiano y por ciertas áreas de estar se avergüenza de ser las personas que llamadas cristianas cuando se encuentran cierta gente de cierto de eso. Da un cambio radical. Se quieren poner a la par de esa gente que son pecadores, hermano. Dice, yo no me quiero vestir así, yo quiero ser así. Y muchas personas se avergüenzan porque quieren ser, entonces cuando están acá en Cristo, te hablan lengua y patean. Y no saben que son una engañadora, hombre y mujer. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Cristo es el que se avergonzara de mí, sea en la forma que sea con nuestros familiares, sea con una vida donde quiera. Nosotros tenemos que ser la misma persona, con la misma cara, con la misma disposición de que somos hombres y mujeres de Dios y que no lo vamos a vender ni negociar con nadie. Sea quien se sea. ¿Entienden? Tenemos que ser el mismo hombre o mujer. Por eso Cristo dice, el que se avergonzara de mí en este mundo de pecador adúltero, yo también lo voy a negar delante de mis ángeles, delante de los ángeles de mi Padre a los cielos. ¿Oyeron eso? Eso está bien claro, lo dice el Señor. En Mateo 8, 38. También le dijo, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre, que esté en los cielos. Mateo 10, 33. La acción era indispensable para ellos, pero como aprenderían un poco después, la fidelidad de Cristo es imposible sin una dependencia total a esa firma. Que tenemos que tener una tendencia total como hombre y mujer de Dios. No que vamos a negociar con nuestros hijos. Hay personas que le dan tanto énfasis a los hijos, aquellos que negocian, hermano. O sea que si ese mensaje te va a coger tiempo que te pertenece a Dios, lo que tú eres, el tiempo de Dios no se le roba, el tiempo de Dios es de Dios. Y nosotros no podemos negociar el tiempo de Dios. O sea que por tontería vale la pena. Dice, yo, hermano, no negocié el tiempo tuyo conmigo, ni por hijo ni por hija. ¿Entendieron eso? Esta palabra es clara y fuerte. Cristo no está hablando con rodeo. Porque cualquier cosa que le demos este privilegio, primero que a Dios, y que desechamos el tiempo de Dios que pertenece a Dios, el servicio a Dios, Dios no acepta esto ni lo va a aceptar nunca. Dice aquí que ¿por qué no tenemos lucha? Como le dije yo, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin la armadura espiritual del Señor, nos expondremos a las peores derrotas y vergüenzas. ¿Entendieron eso? Porque es ahí en Efesios 6:12. Pablo está diciendo que no tenemos lucha con carne y sangre. Nuestras luchas son con demonios y el diablo. Acuérdense que el diablo no anda solo. El diablo es como los cobardes. Porque esa gente que anda en ganga, ¿por qué no sacan pecho y pelean uno solo? Siempre atacan a una persona, entre todos esos bandidos atacan a una persona. Los cobardes son así. Pero la persona que hizo pantalón en sitio no necesita
hace frente solo, porque no va a esperar de otro para atacar a una persona, atacarla como hacen aquí en todos los países. Un montón de personas atacan a una dama, la golpean, la patean, la quieren traer. ¿Quiénes son esos bandidos asquerosos y charlatanes que en esta ciudad y donde quiera están en montón? Pero por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es con carne y sangre, son con demonios. En cada persona que no tiene a Dios es un demonio, 2 demonios, 3 demonios. ¿Usted sabía eso? ¿Cuáles son los vasos que usa el diablo para atacarnos? La misma gente, son sus vasos. ¿Sí? Son vasos. Pues esa gente que niega el evangelio son vasos del diablo, son demonios. Y quieren de alguna forma detenerte, quieren abochonarte, quieren acobardarte. Acuérdese, hermano, que a nosotros nos rodea, cuando Pablo dice estos demonios, está hablando de toda la gente que no tiene a Dios. ¿Quién ocupa ese cuerpo de esa gente? Demonios. ¿Y por qué la boca de ellos habla? Porque son los diablos que hablan. Y esa gente llena de demonios, mucha gente no quiere parar. Oiga bien, cuando el hermano G. Ávila fue a este país de Jackie, Australia, el hermano G. fue a Australia a predicar el evangelio. Y ahí había, dice G. Ávila, que había más brujos y demonios que el pelo tiene en la cabeza. Y el día que iba a hacer la campaña en Australia, se unió todos los brujos y demonios, dice, a este hombre lo vamos a parar. Se unieron todos, se invocaron con el diablo y dice, este hombre lo vamos a parar. ¿Usted se cree que los brujos y demonios que viven en Australia pararon G. Ávila? ¿Ah? ¿Se cree usted que usted clame a Dios, que se cree que lo va a parar un día? Esos demonios y brujos que había un montón en Australia. Y Ávila dio el tiempo de campaña, si fueron 2 semanas que la dieron allá en Australia, para que esos australianos tengan que conocer el evangelio. Y los brujos y los demonios tuvieron que meterse el rabo en las patas, sí tenían rabo. Los demonios tienen rabo, usted no sabe. Porque el diablo hace con rabo. Yo creo que el diablo no tiene rabo. El diablo y sus demonios caídos se pinta de ángel. Por eso es que Pablo dice que el mismo diablo se viste de ángel, se mete a la iglesia. Pero el diablo no tiene rabo. El diablo se viste de ángel, se viste bonito, pero los demonios también. Gloria a Dios. Por eso con los ciertos espiritistas parece eso. Yo me hice a mí, si mi mamá llevaba a los ciertos espiritistas a poner un vaso de agua. Y el demonio guía de espiritista decía, aquí yo veo, bueno, allí le dijo, aquí yo veo que tu mujer está andando con otro, le dijo en el vaso de agua. Y el marido le dijo, ¿quién es esa? Bueno, esta se llama Fela. Y él dijo, esa es mi mujer. Mira qué demonio espiritista metiendo al marido en problemas. Yo he visto eso, ese espiritista. Papá me llevaba a ese espiritista. Papá no creía nada de eso, pasa que mamá creía. Mi pobre papá cargaba conmigo siendo un chamaco. Pero cuando llegué a los 10, usted sabe, yo le dije, mamá, me llegué a los 14, dije, mamá, no quiero saber de espiritista ni brujo. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el diablo y su demonio. Santo eres. Oiga bien, Pedro y los demás no lo sabían, pero era una batalla invisible, se estaba liberando sobre el alma de cada uno de ellos. Tanto Juan como Lucas registran que Jesús lo había hecho advertencias similares con autoridad cuando le estaba en el aposento alto. Allí Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. El vocablo es plural, indicando que esa advertencia iba dirigida no solo a Pedro, sino a todos los discípulos. Pero como Pedro es más presentado, es esa palabra, espero en el diccionario. Siempre dice que en la familia hay uno más presentado que seguía a verse. Pero todos estaban en el mismo nivel de Pedro, todos estaban en el mismo nivel de Pedro, y por eso el Señor le dijo, cuando le dijo a Pedro que Satanás lo estaba zarandeando como a trigo, nosotros somos trigo. ¿A quién que Satanás quiere atacar? A nosotros. A Pedro dice, Satanás te está zarandeando como trigo, quiere que tú me mientas, que tú niegas, que tú no creas. Esas son las... Cuando usted está pasando por cierta tribulación, le viene un desmayo, le viene un desánimo, esa es la obra de los Satanás, sus demonios.
Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y verdad. Y cuando usted siente una voz negativa, ese es el poder del diablo, del demonio. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que tú te vengas y roca y tengas en poco y tengas miedo. El Espíritu Santo vino ¿para qué? El Espíritu vino para que nos guíe a toda justicia y toda verdad. ¿Entiendes? Quien quiere intimidar son los demonios y el diablo. Cuando usted oiga voces negativas y desafiantes, usted sabe quién es ese. El diablo. Entonces es la hora de decir, bueno, ahora me voy en casa. Si oré 2 horas, voy a dar 3 horas. Para que te rasque el diablo si es que tiene bien en la cabeza. Eso es lo que tiene. Cuando de eso dice, ahora es que voy a orar. Ahora es que más ligero voy a madrugar para estar en la casa de Dios. Ahora es que me voy a separar diablo con ayuno, porque el diablo quiere desalentarte, pararte. Hermano, esa es la obra del diablo y sus demonios. No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha dado a ti y a mí para dirigirnos, esforzarnos, capacitarnos y enseñarnos. Por eso es que Pablo dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha con carne y sangre. ¿Con quién? ¿Con quién que tenemos? Con el diablo y sus demonios. Pero mientras el diablo y su demonio estén queriendo hacer la suya, nosotros nos aconseja que tengamos la armadura de ¿quién? De Dios. Aleluya. Por eso cuando alguien lo esté llamando tanto y diciéndole estas cosas por teléfono, mira que usted no se zafle de una queja a una persona que es amiga, que es media de eso. Dice, ay, ¿qué te pasa? Y usted se atreve a decirle, ay, aquí, como sardina y lata. Como 2 zapatos. Usted se atreve a decirle eso a una persona que usted pasando por un problema, usted se va a poner a llorar. Al contrario, predíquele a esa persona y dice, aquí estoy en victoria. Amén. Me duelen hasta las uñas, pero estoy en victoria. Amén. Y si la persona quiere que usted ore por ella, que usted esté bien, dice, déjame orar por ti. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando habló con aquellos bandulentes amigos de Job? Que estaban dando lengua y todo lo que era. ¿Y qué dijo? Ahora ustedes van a tener que mi siervo por ustedes. ¿Verdad que lo dijo? Por eso, amado hermano, usted nunca se atreve a decir a alguien le está pasando una prueba y que lo llame mamá, papá, o un amigo, una amiga y le pregunte y usted le diga así. Ay, tú no sabes lo que está pasando. Tú no sabes lo que está pasando. Hermano, ¿cómo usted se va a decir con el llorar eso? Entonces, ¿dónde está el Dios que nos salvó? Y eso es lo que está hablando aquí de estos apóstoles. Que estaban llenos de flaqueza y debilidad y Cristo tuvo que reprenderlo. Y después que resucitó, ustedes lo sabían claro, que Cristo tuvo que volverlos a reprenderlo. Porque estos hombres, usted sabe que se fueron a pescar y usted sabe el primero que invitó a pescar quién fue Pedro. Usted se cree que si Cristo se presenta resucitado, usted se va a acordar otra vez a pescar para allá donde estaba metido, que Dios lo sacó. Y Pedro, después de gozar y ver la presencia de su Dios resucitado, ¿qué dijo Pedro? En un descuido, voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Vamos contigo. Gloria a Dios. ¿Qué está enseñando eso? Que todavía Pedro, con todo lo que había visto, no le había trabajado la esencia de Dios. Y se atreve a decir, me voy a pescar, y los demás dijeron, también vamos nosotros. Entonces quiere decir que aún resucitado Cristo, todavía estos hombres estaban, que eso es el tema de esto, estaban débiles, estaban flojos, estaban puestos en capacidad. ¿Y quién se le apareció otra vez allá en el lago? ¿Quién se le apareció? Estaban tirando, sudando la gota larga y tirando las redes. Y se le aparece ese personaje que ya conocían. Ya se amaneciendo el escrito. Le dice, hijito, ¿habéis pescado algo? Nada, ni un catarro. Y él le dijo, tirad la red a la mano derecha. Y la tira y usted sabe que no podían sacar. Entonces fue que Juan se dio cuenta ahí en el bote y dijo, tú sabes una cosa, Pedro, ese que está ahí, ese extranjero, ese personaje es el Señor. Y ahí dice que Pedro se ceñó, se tiró de casco a la playa y llegó a la orilla. Y los demás. ¿Y qué dice? Que el Señor le tiene un desayuno. ¿Sabes lo que es eso? Los pescaditos bien asados sabrosos, buenos panecitos. Pasa que hacía falta el café. Ya está yo, digo, siéntame el café.
Gloria a Jesús, ¿De aleluya. dónde aparecieron aquellos pescados asados de esa brasa? Dios, ¿de dónde aparecieron? ¿Ah? Eso es lo que hace Dios. De donde no hay, Él es el que hace. Por eso que la fe es la demostración de las cosas que se ven y creen. De lo que no se ve, no se hace. Eso es lo que es Él. Yo soy, dice, yo soy ese. Donde no hay nada, yo soy el que hago. Donde no hay, yo soy el que proveo. Yo soy el que proveo todas las cosas. Por eso cuando usted ore, pues dígale al Señor, Señor, necesito fuerza, necesito esto. Y Dios te va a poner la fuerza y la Gloria a disposición. Gloria a Jesús. Dios probó cuando salieron a esa pesca. Allí había panecito, había pescado asado. Y lo dejó. Es más, el Señor le dice, ¿acaso quieren más traer de lo que pescar? Y yo lo hago aquí. ¿Verdad que lo dijo? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y después que desayunaron y comieron tranquilos, que lo deje ser tranquilo, que diga el Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Yo seguro que Pedro le acaba de decir, sí. Porque, Simón y Jonás, que tú me amas, sí. Simón y Jonás, que tú me amas, sí, te amo, tú sabes todas las cosas, pues vete a hacer lo que yo te dije. Usted se ve que Señor Carlos, el Señor lo habló bien duro. Ah, tú me amas, pues tú me negaste 3 veces. Pues es una cosa, vete a hacer, pues ve, hermano, que se olvidaron que el Señor de un principio los llamó para evangelizar. Y aún resucitados estaban flojos y cobardes. Y el Señor le dice, oh sí, pues tú me amas, pues comienza a hacer lo que yo te dije, apacenta mis ovejas. Déjate de ser cobarde. Por eso cuando Cristo entonces se fue en la nube, ¿para dónde lo mando? ¿Para dónde lo mando? Para aposento alto. Y allí dijo, recibiréis poder, ¿se fijan? Estos hombres estaban flojos y cobardes, aún viendo a Cristo la resurrección, hermano. Entonces cuando van al aposento alto, que el Señor envíe el Espíritu Santo los 10 días, entonces cuando son llenos, entonces la primera campaña tercera que hizo Pedro allí en Jerusalén, ganó 3,000 y 5,000, 8,000 almas. Pero dijo, no te vas a quedar aquí porque se acomodaron. Ahí fue que entonces el Señor tiene que mandar un Saulo de Tarso. Los discípulos se acomodaron todavía en Jerusalén. Pero ¿qué hizo el Señor? Le mandó un Saulo de Tarso que los perseguía, empezó a perseguir, empezaron a moverse. Cuando no caería, empezaron a moverse y llevar un genio. ¿Usted sabe eso? Por eso ese Saulo de Tarso, Pablo que estudiamos, Pablo que era un fariseo de fariseos, y educado a los pies de Gamaliel, un maestro, los perseguía. Empezó con Esteban, mató a Esteban. Pablo por dar Esteban, cortaba la ropa de Esteban. Pero ahí fue que entonces Pablo fue un gesto al principio de Dios para que los cristianos salieran y se movieran. Porque Dios nos mandó a seguir en Jerusalén. Digo, ustedes empiecen por aquí, pero sigan por el mundo. Por eso, amado hermano, Dios nos mandó a nosotros para ubicarnos y dejar de pensar lo que Dios ha hecho y el propósito que Dios tiene para nosotros. Acuérdense, hermano, no deje de pensar y saber quién es Dios, quién es Cristo. El que da la fortaleza, el que da la salud, el que da todo, pídasela. El que le da la fuerza para todo, el que da la salud, el que da todo, hable con su Señor y dígale, aquí estoy, pero dame esa fortaleza, dame esa dirección cada día para yo honrarte y dar testimonio de lo que tú has hecho y harás. Gloria a Dios. Así tenemos que hablar con el Señor, porque el Señor no quiere, Aleluya. no quiere, por eso dice aquí, ella no había orado por ellos para que su fe no faltara. Dice, su oración, como todas las oraciones, sería contestada en el plan perfecto y en el tiempo de Dios. Ninguno de esos acontecimientos era justito. Llegó a suceder tal como Cristo lo predice. Fíjense. En el momento de Dios, en la hora de Dios, ahora mejor estamos esperando. El Señor dice que en la hora que nadie sabe va a venir. Sí, Señor. Quiere decir que en un segundo, con solamente el Padre rozar los dedos, Cristo va a venir, va a llamar a la iglesia, va a rozarlo. Pero va a ser el exacto en la hora, en el minuto, en el segundo del mes, que Cristo va a venir. ¿Entienden? En ese instante, cuando suene, por eso lo que el Señor de estos hombres, en el momento, hagan tu voluntad, que el momento exacto.
yo estaré con ustedes. En el momento ahora que se está esperando a la iglesia, ya va tanto el resto de la iglesia, en el momento que no se espera, en el cumplimiento, va a pasar un segundo, va a pasar una hora, va a pasar una semana, va a pasar un día por mes, y cuando llegue ese instante, lo que el Padre va a rozar los dedos, y se va a sonar la trompeta, y Cristo es una iglesia, cuando nadie lo espera, dice. Cuando nadie lo espera, va a sonar Cristo y se va a ir. Así va a ser, hermano. Gloria a Por Jesús. eso es que Aleluya. Dios no nos ha puesto a nosotros para ser cobardes, porque el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quién dijo Dios que lo arrebata? Así que estos discípulos en tiempo de Cristo y de preparación estaban todavía curitos y cobardes. Hasta que entonces recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hacer lo que Dios les dijo. Ya nosotros recibimos el Espíritu Santo y llamamos al llamado. A nosotros nos resta ubicarnos y estar vestidos con la armadura de Dios en todo tiempo, aunque no tenemos lucha con carne y sangre, sino con potestad y demonios, pero Dios no nos dejó desnudos y solos. Nos ha dado las armas del Espíritu y nos ha dado las almas para nosotros vencer. Dios los bendiga, hermano. Dios les guarde, y esta es la palabra del Señor. Vamos a estar en pie, hermano.